Este es un día de bendición. Damos gracias al Señor por su palabra, la palabra del Señor que hemos estado trabajando en este año, que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. En este día quiero compartir acerca de lo que es la vida del cristiano en la preeminencia, como textos de la Escritura que conocemos como 2 Corintios 5, 14 y 15 que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Texto de la Escritura que conocemos, pero que es necesario recibir revelación de esta palabra. Un texto muy conocido que también lo tenemos presente es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Quisiera y le pido a mi Señor que venga revelación de esta palabra, que podamos entender estos textos y podamos recibir la inspiración de parte de nuestro Dios para que nuestra vida realmente tome el nivel que tiene que tener. Esta palabra es interesante, como empieza el apóstol aquí, que el amor de Cristo nos constriñe. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 doblegaba sus rodillas pidiendo al Señor, a nuestro Dios, que viniera y fuéramos fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu, y sea a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la altura, la profundidad y la anchura, y sobre todo de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y ese amor de Cristo se expresó en la cruz del Calvario. Y lo que pasó en la cruz es para nosotros lo más importante, para ti como hijo de Dios, como cristiano. Mire cómo dice aquí la palabra, que uno murió por todos, Jesús murió por todos. Luego todos murieron, o sea, yo ya morí, tú ya moriste. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea, que ahí Cristo tenga la preeminencia. Entonces, textos: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya es la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Y hemos mirado y hemos extendido esta palabra, pero es necesario que comprendamos hoy cómo sucedió, qué fue lo que pasó. Dice: he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Quizás sea necesario que miremos el libro de Romanos, el capítulo 5, donde el apóstol Pablo nos explica lo que es en el capítulo 5 en Adán y Cristo. ¿Cómo dice el texto? En la palabra encontramos que Jesús tomó y vino a ser el último Adán. Y ese Adán que fue el que pecó, teníamos nosotros las características del pecado, como dice el versículo 19 de Romanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mis amados, es que Cristo en la cruz de Calvario, nosotros todos somos pecadores por naturaleza. Heredamos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pecadores por naturaleza. Somos pecadores. Pero Jesús en la cruz de Calvario ocurrieron dos aspectos muy importantes. Número uno, que todos mis pecados, todos nuestros pecados fueron perdonados y que la sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados. Es nuestros hechos, nuestros pecados fueron ya perdonados por la sangre de Jesús, y ese es el primer paso en la vida cristiana. Pero viene el acontecimiento mayor, es de lo que somos. Y lo que somos, esa antigua naturaleza, ese viejo Adán,
fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí necesitamos revelación de la palabra. Ahí necesitamos un momento de inspiración para precisamente comprender lo que pasó en la cruz. Es necesario que nosotros hagamos distinción, como dice Colosenses 3:4. Dice la palabra: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una cosa es el poder de Cristo y otra cosa es cómo nosotros vencemos hoy. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Hemos estado hablando que este año es el año de la consagración. Es el año donde nuestras vidas entran completamente sumergidas en Cristo, pero es recibiendo la revelación de la palabra, recibiendo esta inspiración de parte de nuestro Dios. Hasta que lleguemos a entender y comprender lo que el apóstol Pablo declaró en Romanos 6:6, cuando él dice: con Cristo, dice, sabiendo primero esto, que mi viejo hombre, la antigua naturaleza, fue crucificada juntamente con él. O sea, el día en que Cristo murió, Él me incluyó, Él te incluyó, para que ese cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Hay varias cosas que ocurren en la vida del cristiano y que es necesario que hoy entendamos algunas de estas. Muchos piensan que si pueden dominar su mal genio, aún ya estando en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, pero hay una característica que nos puede estar ganando. ¿Cuál es? Por ejemplo, el mal genio. Y uno dice: bueno, yo quiero ser libre del mal genio, y se esfuerza por superar eso. O yo quiero ser humilde, o yo quiero ser paciente. Es que a mí me falta paciencia, es que a mí me falta humildad, es que a mí me falta. Otros piensan que si yo crucifico mi carne con mis pasiones y deseos, entonces ya puedo servir a Dios, entonces ya puedo ser victorioso. Pero se lucha constantemente con esto. Ya estando en Cristo, esta es una enseñanza que estamos transmitiendo y dando para la edificación del cuerpo de Cristo, para los discípulos del Señor, cómo poder mirar lo que pasó en la cruz de Calvario y cómo superar todas estas debilidades que hay en nuestras vidas. Y entonces alguien se acerca y dice: yo quiero que oren por mí para que yo pueda ser paciente. Yo quiero ser paciente porque mi mayor debilidad es la falta de paciencia. Hasta que llegue el momento donde uno dice simplemente: tú no necesitas paciencia, tú lo que necesitas es a Cristo. Porque estas características son las que traemos de Adán, las que vienen de la antigua manera de vivir, del Adán que heredamos, de ese que fracasó en un comienzo. Entonces lo que necesitamos es a Cristo. Entonces, teniendo a Cristo, Él produce humildad en mí. Teniendo a Cristo, porque esa vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él. Así de que aquí es muy importante llegar al punto de entender lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestras vidas tienen que reflejar a Cristo, y solamente la vida cristiana es Cristo en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que cuando Jesús está en mí y Él se expresa y se manifiesta, entonces Él produce humildad, Él produce paciencia, Él produce todas las características, y ahí viene el Espíritu Santo a producir ese fruto del Espíritu Santo, porque ya Cristo está gobernando completamente nuestras vidas. Pero para llegar allá es muy importante, número uno, que nuestras vidas estén consagradas a Él. No podremos crecer, no podremos madurar sin una verdadera consagración, como lo declara el apóstol Pablo en Romanos 6:13, cuando hemos presentado nuestras vidas a Cristo, pero esas vidas que han pasado por la obra de la cruz. Cuando recibo revelación de lo que pasó en la cruz de Calvario, me cuento como muerto, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces aplicamos el versículo 13 y el versículo 19, donde nuestras vidas son consagradas, donde Él tiene la preeminencia. ¿Por qué tiene la preeminencia? Por lo que pasó en la cruz de Calvario, por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. ¿Cómo pido a Dios que sea visto esto en revelación y visión? La mayor necesidad de hoy, el pueblo de Dios, es la falta de revelación de la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Muchos luchan
con su mal genio, con sus debilidades. Pero no hemos entendido que hay momentos difíciles cuando quizás nos está pasando lo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando él quiso agradar a Dios, quería agradar a Dios, pero en su carne, a su manera quería agradar al Señor. Y él llega a un momento donde dice, pero es que yo no conocí la codicia sino por la ley, porque la ley dice no codiciarás, pero venido el mandamiento, entonces revivió en mí la codicia. Y hay una lucha interna del apóstol Pablo hasta llegar a la expresión final. Dice, porque yo no entiendo, yo quiero hacer el bien, pero veo una ley en mis miembros que se revela contra esa ley y me lleva cautivo al pecado. Hasta que finalmente dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces la solución es, doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Esas luchas internas que tú estás experimentando y que has experimentado es porque falta la visión, falta la revelación de que tu viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo y que ese mal genio y que esa falta de paciencia y todas las demás debilidades quedaron en la cruz de Calvario. Y por eso ahora entonces, Cristo en mí, Cristo en ti, esa es la vida cristiana, dejar actuar al Señor, dejar actuar a Cristo hoy a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero sin esta revelación no podemos caminar. Sin esta visión nosotros no podemos avanzar, no se puede avanzar. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos confiar en nosotros mismos. Es un aspecto muy importante. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios habla que él tuvo una visión de que no sé en el cuerpo, no fuera del cuerpo, fue hasta el tercer cielo y allí se le dieron cosas inefables, pero Dios colocó y envió un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para que le aumentara, y él oró y clamó a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, pero la respuesta del Señor es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es necesario reconocer nuestras debilidades. Es necesario reconocer esas flaquezas. Y cuando reconocemos entonces el poder de Dios se perfecciona y le permito a Cristo que Él produzca todo lo que Él quiere producir. O sea, no es que nosotros queramos imitar a Cristo. Nadie puede imitar a Cristo. Es Cristo en mí, Cristo en ti, quien produce todo lo que es glorioso y lo que es maravilloso y extraordinario del reino de Dios. La palabra tiene que dar. Así que, mis amados, debemos consagrarnos en absoluto. Y tiene que existir una consagración definitiva y concreta. Y este es el año de la consagración definitiva y concreta. No hay otra manera de salir de todas estas circunstancias de negligencia, de pereza, de frialdad espiritual, sino permitir que Cristo sea el que obre y que Cristo, la vida cristiana es Cristo en mí, Cristo en ti, y Él se manifestará de una forma especial. Y es necesario que nosotros creamos en la obra de Jesús, en lo que Él ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así de que, mis amados, es necesario que todo se centre en Cristo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar que el centro en un comienzo era el tabernáculo, y mientras todo el mundo miraba el tabernáculo, todo funcionaba perfectamente y se marchaba y se era victorioso. Y luego entonces se constituyó el templo como el centro, y cuando se miraba el templo, se estaba pendiente del templo, todo funcionaba. Pero ya para nosotros hoy en día el centro es Cristo. Y si Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas, empezando por lo que pasó, es que el Señor es el único que se merece que reciba la gloria, la honra y la alabanza, porque solo Él. Entonces hoy el arca nuestra es Cristo Jesús. Mirad lo que pasó en la cruz de Calvario. Este es un año especial, mis amados, y nuestra mayor necesidad, tu mayor necesidad, es la de revelación de la obra de Cristo en la cruz. Te ruego, yo le ruego, le suplico que su oración sea hecha y le digas al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, muéstrame, revélame esta palabra. Yo quiero verme incluido en lo que tú hiciste en la cruz. Tu palabra me enseña que tú moriste, como dice aquí Corintios, dice que
Cristo Jesús murió, Él murió en la cruz y murió por todos, luego todos morimos, para que hoy los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Pero ahí está el secreto. Dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que nos veamos incluidos ahí. Es asunto del pasado, no es que mañana voy a ser crucificado. El día en que Cristo fue crucificado, esa vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él. Es necesario que el Espíritu Santo abra el entendimiento, que venga visión, que venga revelación, que los ojos espirituales sean abiertos para ver lo que pasó en la cruz. Ore al Señor, vaya al Señor. Y en estos tiempos que se está buscando del Señor temprano, es una oración que se tiene que hacer. Si el Señor abre mis ojos espirituales, quiero verme en Cristo. Tú me incluiste el día en que moriste, y mi vieja naturaleza, y por eso todas estas debilidades que he tenido hasta este día, no las había entendido a sabiendas de que ya esa naturaleza murió el día que tú moriste, porque me incluiste. Y cuando nuestros ojos son abiertos, entonces damos gracias al Señor y ya nos consideramos muertos al pecado, y todas estas manifestaciones de pecado no se volverán a ver en nuestras vidas. Entonces se verá a Cristo en mí, Cristo en ti, y por todos lados entonces estará la fragancia de Cristo, el olor de Cristo, y ahí está el secreto. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Según Efesios 1:9, ¿cuál es? Que todas las cosas estén reunidas en Cristo. Y por eso encontramos Colosenses 1:18, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y Cristo fue el primero que resucitó entre los muertos, incluyéndonos a nosotros, para que tenga la preeminencia en todas las cosas. Es visión, es revelación, para que podamos marchar y podamos entender y andar conforme a su voluntad, enamorados plenamente de Cristo, llenos de un espíritu de gratitud. Si hay algo que funciona en la vida del discípulo de Cristo, es que tiene un espíritu de gratitud, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, que todo va a ser conmovido en el cielo y en la tierra, y quedarán las inconmovibles, los principios del reino, y mediante la gratitud servimos al Señor con temor y reverencia. La gratitud, que es la base de la adoración, la base de la exaltación, la base de nuestras vidas, completamente agradando a nuestro Dios. Este es un día para que pidamos así, y además este es un tiempo en el cual estamos empezando a tener tiempo de oración como lo hizo Jesús. Jesús se levantaba muy temprano a tener comunión con el Padre, y en esa comunión con el Padre solo llegaba y decía: yo no hablo por mi propia cuenta, solo digo lo que el Padre me dice que diga. Entonces ya en nosotros es el Espíritu Santo, Cristo en cada uno de nosotros, para hacer que finalmente se cumpla el propósito de Dios, de que la tierra sea llena al conocimiento del Señor y otros conozcan de la gloria del Evangelio por causa de nuestras vidas. Entonces somos discípulos del Señor. Como el Señor lo dijo a sus primeros discípulos: id por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando enseñamos estas verdades, por ejemplo, como dice Romanos el capítulo 6, como dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, tú que ya fuiste bautizado, dice, hemos sido bautizados en su muerte? El día de tu bautismo, el día de mi bautismo, es necesario que viniera esta revelación de que el bautismo significa muerte. Esa antigua naturaleza murió, y por eso dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
los que hemos dado el paso del bautismo, que significa muerte, sepultura, resurrección y ascensión. ¿Qué paso tan extraordinario ocurrió el día que nos rendimos al Señor? Pero hoy es necesario que tus ojos y mis ojos sean abiertos para ver estas verdades del Evangelio, para comprender la palabra, para recibir este alimento espiritual de la palabra. Y entonces la palabra se convierte en nuestro mejor deleite y en ella meditamos día y noche. Y al meditar día y noche, entonces guardamos su palabra, como lo decía el libro y como lo habla Josué, capítulo 1, versículo 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche para hacer y guardar conforme está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis amados, este Romanos capítulo 5 y 6, 7, hasta que lleguemos al capítulo 8, donde podemos concluir que la vida del discípulo tiene 4 aspectos. Primero, un saber muy definido de que nuestro viejo hombre, esa antigua naturaleza, fue crucificada juntamente con él. Por eso digo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese Adán no vive. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Número 2, considerémonos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que damos estos pasos, llegamos al momento de la consagración, donde nos consagramos definitiva y completamente para Él. Y estando ahí, avanzaremos y creceremos. Y creceremos al nivel de andar en el Espíritu, Romanos capítulo 8. Ahí termina nuestra vida y en eso se resume la vida cristiana. Andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, produce vida y paz. Vida y paz, lo que es características del reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y de esta manera seríamos las vírgenes prudentes que esperamos al Señor. Decimos, ven Señor Jesús, nuestras lámparas encendidas, la palabra clara en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y nuestras vasijas llenas del Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo, para cuando Él venga y nos encuentre haciendo así. Declaro que este día es un día de bendición y de unción, de revelación de la palabra, de inspiración para ti, y a meditar su palabra. Recomiendo Romanos capítulo 5, 6, 7 y 8 para poder seguir avanzando. Muchas bendiciones, les amamos en el Señor y de esta manera continuaremos el camino que el Señor trazó para nosotros. Dios les bendiga, un día de bendición en el nombre de Jesús. Amén.